Ok, muchachos, buenos días. Vamos a revisar cómo resolver este circuito. Se trata de un circuito mixto, el cual, por lo tanto, tenemos que combinar etapas en serie y etapas en paralelo. A pesar de que nada más nos está pidiendo los valores de R1, R4 y R6, yo voy a resolverlo para calcular los valores completos de cada uno de los elementos que tenemos aquí. Ok, ¿cómo lo vamos resolviendo? No es que exista una metodología. ¿Por qué? Porque pues depende siempre de cada circuito, ¿no? Qué partes son en paralelo, qué partes son en serie y así sucesivamente. Lo que nosotros sí podemos tomar en cuenta es, por ejemplo, lo que conocemos. Estas dos resistencias están conectadas en serie. Es más, le voy a llamar RA. RA, al ser resistencias en serie, ¿qué es lo que se cumple? La corriente es la misma de las dos resistencias. La resistencia total de esas dos resistencias va a ser R1 más R2. Entonces, eso me permite a mí simplificar esta sección. Solamente R1 y R2. Por otro lado, nosotros tenemos, si observamos aquí, R4 y R5 son dos resistencias que están conectadas en paralelo. A estas dos les voy a poner el nombre de RB. Ok, simplemente de manera aleatoria. ¿Qué pasa cuando están en paralelo? El voltaje es el mismo. Ok, la corriente se divide y la resistencia total de esta parte B va a ser igual a la inversa de las inversas. Inversa de R1, perdóname, de R4 más la inversa de R5. Entonces voy a desarrollar cada una de ellas. Y por último, nos quedarían aquí abajo dos resistencias que están conectadas otra vez en serie. A esta le voy a llamar RC y ya sé que esto está en serie. Y por lo tanto, la resistencia total C va a ser igual a R6 más R7. La corriente de estas dos va a ser la misma. No cambia. Eso es lo que yo tengo que ir buscando. ¿Qué etapas conozco? Y no se trata de resolver todo en un solo paso. Depende siempre de la complejidad, del grado de entendimiento de los temas. Lo que yo sé es esos puntos y por lo tanto voy a mantenerme de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Voy a ir resolviendo poco a poco. Ok, entonces vamos a resolver qué es lo que tendríamos que desarrollar aquí. Ok, vamos entonces a empezar a resolver. RA, que sería igual a 10K más 220. Los colocamos de esa manera en la calculadora. Recuerda, el K es por 10 a la 3 más 220 me quedaría igual a 10.22 kilo ohms. El RB queda el paralelo de 10K y de 10K. Siempre que hacemos un paralelo, la resistencia resultante queda algo más pequeño. Y en particular, cuando sumas dos resistencias en paralelo del mismo valor, siempre te da la mitad de las dos resistencias. Es decir, la mitad, no, disculpa, de 10K sería 5 kilo ohms. Simplemente resuelvan la calculadora, desarrollenlo y no va a haber ningún problema para obtener ese valor. Y por último, RA, RB, RC. RC tenemos en paralelo, perdón, en serie una resistencia de 2.2K más un K. Eso me da a mí 3.2 kilo ohms. Ahora, ¿qué es lo que yo sé? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué se modificó? Los valores de RA, de RB y de RC. R3 no lo tocamos, no lo puedo mover. ¿Estamos de acuerdo? No lo puedo quitar ni modificar. Guíate con la parte de los nodos. ¿Dónde están cada uno de los nodos? Es la clave de mi problema. Primer nodo, segundo nodo lo tenemos de este lado, acá hay otro nodo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debo de respetar esas terminales para que al momento de que nosotros rediseñamos el sistema, estos puntos deben de mantenerse.
Solo voy a sustituir lo que yo ya encontré. Ok, entonces, ¿cómo me va a quedar mi circuito? Me queda mi batería. Llego al primer nodo que teníamos marcado ahí. ¿Estamos de acuerdo? Hacia la parte superior ya no tengo R1 y R2, tengo RA. Entonces en la parte superior voy a conectar a RA. Por supuesto que este es de 10.22 kilo ohms. En la parte inferior se sigue quedando la resistencia que teníamos, que era R3, que era de 2.2K. Y listo. Tenemos aquí nuestro nodo donde cerramos esta conexión. Y aquí, en este nodo, segundo nodo, vamos a ponerle aquí nodo A, nodo B y nodo C. En el nodo B ya no tengo dos resistencias, ya se convirtieron en una sola que se llamó RB. Entonces pongo una sola resistencia. Si quieres la pongo aquí directamente hacia abajo. La puedo colocar de esta manera para que no se amontone la información. Mi esquema RB que nos quedó de 5K. Y en la parte inferior, esas dos resistencias que teníamos se acaban de convertir en una sola resistencia que se llamó RC. Aquí está mi otro nodo, el tercer nodo, el nodo C. Pero aquí ya me quedó simplemente una RC de 3.2 kilo ohms. El voltaje no le hemos modificado nada, seguimos teniendo una batería o un voltaje 1, batería 1 de 20 volts. Otra vez, cada vez que resuelvas una etapa, vuelve a plantearte qué conozco, qué puedo simplificar, qué reglas se cumplen. ¿Ok? En este caso, si observamos nuestro esquema, aquí podemos darnos cuenta que RA está en paralelo, no es R1 ni R2, no, es RA, está en paralelo con R3. Y a esta le voy a llamar, ¿qué nombre te gusta? RAB, este se va a llamar RD, frecuencia lógica, ¿no? Me va a quedar igual a la inversa de RA más la inversa de R3. Recuerda, siempre que pongas en paralelo resistencias, el valor resultante te va a quedar más pequeño de lo que originalmente tengas en todas las resistencias. Es decir, si mi resistencia más pequeña en este cálculo es de 2.2K, el resultado del paralelo debe de ser inferior a 2.2K. Si no me queda así, es muy probable que por ahí hayamos cometido algún error. Entonces, hacemos la operación, recuerda colocar los exponentes de manera correcta, los paréntesis, si es que estás utilizando la calculadora que te permite hacer todo el cálculo en un solo paso. Bueno, vas a llegar a la solución y te queda 1.81 kilo ohms. Me quedaría 1.8103, por eso lo dejo en 1.81. Acostúmbrense a trabajar con 3 cifras decimales para evitarnos ahí problemas de que por redondeo me quedó mal. Eso no va a aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Si metes 3 cifras decimales. Entonces tengo mi batería que sigue siendo de 20 volts. La batería. Aquí estamos. Ya no tengo a RA ni a R3. Ya tengo una sola resistencia que fue la única que quise resolver. ¿Podría haber resuelto, por ejemplo, aquí RB con RC y llamarle RE? Sí, pero pues en este caso solamente tomé la decisión de calcular ARD. De este lado tenemos nuestra resistencia, que es RB. Y de este lado tenemos, perdóname, nuestra resistencia. Se me estaba pasando colocarla, ahora sí, que sería RC. Ok, ¿cuánto me va a quedar entonces? Perdóname, la salida de lo que tenemos ahora. Volvemos a revisar, ya sé, y aquí es evidente, ¿no? Pero ¿qué es lo que me está quedando? En este caso, literalmente una ecuación donde los elementos quedaron en serie. Y como cualquier dispositivo en serie, ¿estamos de acuerdo?
podemos nosotros sumar las resistencias. RD que era igual a 1.81 kilo ohms, RB que era igual a 5 kilo ohms y RC que era igual a 3.2 kilo ohms. Pero más allá de poderla sumar, hay que recordar, tomar en cuenta los puntos importantes. RD, estamos de acuerdo, RB y RC están en serie. ¿Qué significa eso? La corriente es la misma para cada uno de ellos. La corriente que circule por cualquier punto, y 1, 2, como quieras llamarle, va a ser la misma. Si le pongo total, también. El voltaje se reparte entre cada uno de los componentes. Bueno, vamos a revisar entonces cuánto me quedaría aquí si yo puedo simplificar en este caso los valores de mis resistencias en una sola. Podemos encontrar que mi batería de 20 volts va a estar alimentando a una sola resistencia que le vamos a poner de nombre RT. RT es igual a RD más RB más RC, porque todas están en serie. 1.81 kilo ohms más 5 kilo ohms más 3.2 kilo ohms. Ok, si no estoy mal, esto nos va a dar 10.01 kilo ohms. Ahí estamos. Esta es mi resistencia total. Ok. La resistencia que nosotros tenemos aquí es de 10.01 kilo ohms con un voltaje de entrada de 20 volts. Entonces ya podemos calcular la corriente que circule por aquí. Le voy a poner de nombre corriente total. Corriente total, simplemente despejando ley de Ohm, es voltaje total sobre resistencia total, el mismo subíndice. Mi voltaje total de esta etapa es 20 volts sobre la resistencia de 10.01 K. Si no estoy mal, nos queda un valor de 1.9979, es decir, 1.998, porque es 79, estamos de acuerdo, redondeo a 3 decimales, me quedaría 1.998 miliamperes. Eso vale la corriente total. ¿Sí? Eso significa que como venimos de aquí arriba, la corriente, ¿estamos de acuerdo? La corriente de RD es igual a la corriente de RB y es igual a la corriente de RC. 998 miliamperes. Por definición, ¿estamos? Es lo único que me sé. ¿Ok? Aunque no es lo único que aplica. Si nosotros checamos, eso también lo podemos extender hacia las resistencias anteriores, siempre y cuando podamos utilizar esos valores. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, vámonos paso a paso, revisamos qué es lo que nos quedaría en este caso y resolvemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué más puedo sacar? Los voltajes. Voltaje de RD, voltaje de RC y voltaje de RD. Eso es ¿por qué? Porque tenemos ley de Ohm. ¿Podríamos sacar divisor de voltaje? Sí, también podríamos aplicarle por ahí el divisor de voltaje sin ningún problema. ¿No lo queremos hacer? ¿No nos interesa hacerlo de esa manera? No. Pero de que se puede, se puede. Entonces, vamos a calcular
voltaje de RD. Literalmente lo único que tenemos que hacer, ¿estamos de acuerdo?, es seguir nuestro valor. Ok, entonces ahí les recomiendo y tomen en cuenta, utilizando la calculadora, utilizar las memorias temporales o memorias de la calculadora para no perder decimales. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el voltaje de RD? RD por I de RD, que ya la tenemos. Literalmente, multiplicamos por 1.81 kilo ohms y nos quedan 3.616 volts. Ok, ¿qué más vamos a calcular o qué más podemos calcular de esta parte? Podemos calcular voltaje de RB. Claro que sí. La resistencia es de 5K multiplicado por R, por la corriente que ya tenemos almacenado en la memoria, me da 9.9897. Como estoy redondeando a 3 decimales, este 7 se sube, por lo tanto esto se convierte en 9.99. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener cuidado ahí en los decimales. Listo. ¿Qué más tenemos? Pues la última que nos hace falta, voltaje de RC. Multiplicamos RC, que es 3.2K, por el valor de la corriente, que es la misma, que como les decía ya la tengo almacenada, usamos las memorias temporales para evitar pérdida de decimales, 6.393. Ahí está, volts. Listo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si nos vamos hacia la etapa anterior, ¿qué conocemos? Decíamos nosotros, bueno, la corriente de RC, o más bien dicho, RC viene de aquí, de dos resistencias en serie. La corriente es la misma. La corriente de RC es la misma corriente que de R6 y de R7. Ya tenemos dos valores. La corriente de RC, que es 1.980 y tantos. Esta corriente es la misma que la de R6 y la de R7. Bueno, pues ya tenemos esta corriente y ya tenemos esta corriente. Listo. ¿Qué más encontramos ahorita? Acabamos de encontrar los voltajes. Ya encontramos el voltaje que nos interesa en este momento, que es el voltaje de RB. Y el voltaje de RB, ¿de dónde veníamos? RB. RB, ¿cómo estaba? RB, aquí te lo marca. ¿Estamos de acuerdo? RB estaban en paralelo. Al ser paralelo, significa que el voltaje era el mismo. El voltaje que tenías en RB, es decir, lo que iba del nodo B al nodo C, es el mismo que R4 y R5. Es decir, 9.99 volts va a ser el voltaje, ¿estamos de acuerdo? ¿De quién? De R4 y R5. Voltaje de R4 y voltaje de R5. Hasta ahí vamos. Voltaje de RA. No, de RD, perdóname. De RD. Voltaje de RD. ¿Qué podemos decir del voltaje de RD? Este voltaje de RD es el que tenemos nosotros de este paralelo. Y al ser en paralelo es el mismo de RA y de R3. Entonces, ese voltaje que tenemos aquí, ¿estamos de acuerdo? Es el mismo que de RA y
este es el voltaje de RA. Tenemos aquí arriba, lo voy a poner. Este es el voltaje de RA, que como está en paralelo con R3, es el mismo voltaje de R3, porque están en paralelo. 3.616 volts. Ok, estoy colocando solamente los valores que yo conozco, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si tú conoces el voltaje de RA, que es el voltaje que va desde el nodo A al nodo B, conoces el voltaje de R3, ya lo pusimos en la tabla, pero también conoces el voltaje de RA y por lo tanto puedes conocer la corriente de lo que pase por esta resistencia RA. Despejas de ley de Ohm. ¿Estamos de acuerdo? Voltaje va a ser igual, perdón, corriente va a ser igual a voltaje de RA sobre la resistencia RA. 3.616 dividido entre el valor de la resistencia, 10.22 kilo ohms. Si no estoy mal, recuerda utilizar los valores adecuados en kilos, ohms y cosas por el estilo, ¿ok? Entre 10.22 exponente ocas. Esto me queda igual a 3.538.16. Lo dejo en 3.538 por 10 a la menos 4. Como les decía, no lo pongas así, conviértelo con la tecla ENG de tu calculadora y te va a dar el valor adecuado. Me queda a mí 353.81 816 microamperes. No importa que el resto de los cálculos vayan en milis, no pasa nada, ¿ok? Tú enfócate solamente en los valores que tienes en cada caso. Bueno, este sería mi valor. Ok, y lo vamos, y esta es la corriente de RA. Sí, ¿y qué resulta? Que la corriente de RA es la misma que la de R1 y R2. ¿Por qué? Porque esos dos están en serie. Por eso podemos nosotros simplemente decir que esta corriente A es igual a la corriente de las dos resistencias R1 y R2. Ya lo tenemos. La corriente de R1, la corriente de R2. Y solamente nos hace falta terminar la tabla. Pero como bien sabemos, Victoria es igual a la reina de Inglaterra, es decir, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. O, ¿estamos de acuerdo? Utilizando los parámetros que tenemos nosotros ahí, podemos aplicar ya directamente los valores o los procedimientos adecuados. En el primero, ¿qué nos va a quedar? Ya tengo la corriente, 353.816 microamperes, multiplicada por 10K para obtener el voltaje. Y resulta ser que aquí nos queda un voltaje de 3.538 volts. Ok, bueno, ahora para el valor de R2 multiplico la corriente por el valor de R2, que sería 220. Ahí me queda de 0.077 volts. Si tú sumas estos dos te van a dar 3.16 aproximadamente, porque es lo mismo que tienes desde aquí hasta acá. Ok. Ahora, para el caso de las corrientes de R3, bueno, ya tengo el valor del voltaje, 3.616 volts.
dividido entre 2.200, o sea 2200 ohms, y ahí me da una corriente de 1.643.6, o sea lo dejo en 644 miliamperes. Ok, luego nos haría falta ¿cuál? El valor de R4. Ya tienes los voltajes, ¿sí? 9.99 volts. Divides entre la corriente 9.99 entre 10K. En cada caso te queda una corriente de 999 microamperes. Si yo sumo esas dos corrientes, se convierten otra vez en la de 1.998 miliamperes. Y por último, la corriente que tenemos aquí abajo, R6, como es la misma de R6 y de R7, pues ya puedo calcular los voltajes. Nada más multiplico por los valores de las resistencias correspondientes. En la primera me queda 4.395 volts, 4.395 volts. Y en la segunda me quedaría igual al valor de esta resistencia, 1.998 volts. Listo. Es así como nos quedarían los resultados de este problema. Yo les comparto la solución, el archivo, estudienlo, revísenlo y espero que haya quedado claro. Por si hay alguna duda la podamos resolver. Que tengan un excelente día, muchachos.